Cuando Naofumi fue invocado a ese mundo, se suponía que sería uno de los 4 héroes cardinales. Un salvador. Un símbolo de esperanza. Alguien destinado a proteger a la humanidad. Pero en cuestión de días, todo cambió. Fue acusado de un crimen que nunca cometió. Perdió su reputación. Perdió a sus aliados. Perdió la confianza de casi todo el reino. Y se convirtió en el héroe más odiado de Melromarc. Pero hay una ironía que muy pocas personas notaron en aquel momento. Al intentar destruir a Naofumi, terminaron creando exactamente al héroe que ese mundo más necesitaba. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. Si Naofumi hubiera recibido el mismo trato que los otros héroes desde el principio, ¿crees que habría llegado a ser tan fuerte como es hoy? Porque la respuesta cambia por completo la forma en que vemos toda la historia de Shield Hero. Cuando Naofumi llegó al mundo de las olas, ya estaba en desventaja. A diferencia de los otros héroes, recibió el escudo. Un arma incapaz de atacar. Un arma que muchos consideraban inferior. Y antes de que su viaje siquiera comenzara, ya era visto como el más débil de los 4 héroes. Pero todo empeoró después de la falsa acusación de Mine. En cuestión de horas, Naofumi lo perdió todo. Su dinero. Su prestigio. Sus aliados. Su reputación. Mientras Ren, Motoyasu e Itsuki recibían apoyo de la nobleza y la realeza, Naofumi era tratado como basura. Y aquí aparece la primera gran consecuencia, una que muchos fans suelen ignorar. Porque los otros héroes nunca se vieron obligados a comprender realmente el mundo al que habían llegado. Naofumi sí. Mientras los demás dependían de soldados, aventureros y apoyo del reino, Naofumi tuvo que sobrevivir por su cuenta. Y eso cambió completamente su evolución. Por ejemplo, Ren creía que estaba dentro de un videojuego. Motoyasu pensaba que era el protagonista de una aventura romántica. Itsuki estaba convencido de que era un héroe de la justicia destinado a salvar a todos. Pero Naofumi fue el primero en comprender una verdad incómoda. Ese mundo era real. La gente moría de verdad. Y los errores tenían consecuencias reales. Y esa diferencia de mentalidad comenzó a separarlo de los demás héroes. Pero la situación se vuelve aún más interesante cuando hablamos de Raptalia. Porque ella solo entró en la vida de Naofumi debido a su caída. Si hubiera sido tratado como un héroe normal, probablemente nunca habría comprado a una demi-humana enferma. Nunca habría conocido a Raptalia. Y jamás habría formado el vínculo que se convirtió en una de las relaciones más importantes de toda la obra. Y Raptalia no fue la única. Philo también apareció gracias a ese camino. Al igual que muchos de los aliados que más tarde cambiarían el destino del mundo. En otras palabras, el intento de destruir a Naofumi terminó rodeándolo de las personas que más contribuyeron a su crecimiento. Pero hubo una consecuencia aún más importante. Mientras los otros héroes recibían información y orientación del reino, Naofumi tuvo que aprenderlo todo por sí mismo. Aprendió comercio, economía, medicina, monstruos, equipamiento, política, rutas comerciales, negociación. No solo se estaba volviendo más fuerte, estaba aprendiendo a sobrevivir. Y eso se vuelve evidente durante las olas. Porque cuando aparecen las verdaderas crisis, las debilidades de los otros héroes quedan al descubierto. Ren toma decisiones imprudentes. Motoyasu es manipulado con facilidad. Itsuki se deja cegar por su propio sentido de la justicia. Mientras tanto, Naofumi se ve obligado constantemente a resolver los problemas que ellos mismos causan. Y aquí encontramos una de las diferencias más importantes entre ellos. Los otros héroes intentaban parecer héroes. Naofumi intentaba proteger personas. Puede sonar igual, pero no lo es. Y la novela ligera deja esa diferencia muy clara. Muchos de los desastres de la historia ocurren por las acciones irresponsables de los otros héroes. Mientras que Naofumi suele ser quien debe lidiar con las consecuencias. Pero el verdadero punto de inflexión llega más adelante. Porque a medida que avanzan los arcos de la historia, Naofumi deja de ser simplemente un héroe rechazado. Y se convierte en alguien capaz de influir en naciones enteras. Forma alianzas. Obtiene reconocimiento internacional. Lidera ejércitos. Participa en conflictos entre mundos. Y comienza a enfrentar amenazas mucho más grandes que las olas. Todo porque fue obligado a crecer de la manera más difícil posible. Y quizás la mejor prueba de ello se encuentra en los propios otros héroes. Porque a lo largo de la novela ligera, ellos atraviesan crisis constantemente. Pierden la confianza. Pierden su propósito. Pierden su camino. Naofumi ya había pasado por todo eso desde el principio. Fue destruido antes que todos los demás. Y precisamente por eso, pudo reconstruirse más fuerte. Pero hay otro detalle que muchos fans pasan por alto. Incluso el escudo evolucionó gracias a esas experiencias.
A lo largo de la historia, Naofumi desbloquea numerosas formas y habilidades relacionadas con sus emociones, sufrimientos y crecimiento personal. Muchas de esas habilidades nacieron directamente de los momentos más oscuros de su viaje. En otras palabras, hasta la evolución de su arma está ligada al sufrimiento que otros intentaron imponerle. Y eso nos lleva a una conclusión fascinante. Si Melromarc hubiera recibido a Naofumi con los brazos abiertos desde el principio, tal vez nunca se habría convertido en el héroe que conocemos. Si Mine nunca hubiera mentido, Raptalia quizás jamás habría entrado en su vida. Si la Iglesia de los Tres Héroes nunca lo hubiera perseguido, tal vez nunca habría desarrollado la fuerza necesaria para enfrentar las amenazas futuras. Y ahí encontramos la mayor ironía de The Rising of the Shield Hero. Todos aquellos que intentaron destruir a Naofumi creían que estaban eliminando al héroe más débil. Pero en realidad, estaban creando al héroe más peligroso de todos. No porque se convirtiera en el más fuerte, sino porque fue el único obligado a comprender la realidad desde el primer día. Mientras los demás aprendían cómo ser héroes, Naofumi aprendía cómo sobrevivir. Y quizás eso fue exactamente lo que lo convirtió en la única persona capaz de salvar el mundo cuando aparecieron los verdaderos desafíos. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál fue el mayor error de Melromarc? ¿La falsa acusación de Mine? ¿La persecución de la Iglesia? ¿O tratar al héroe del escudo como un enemigo desde el principio? Déjame tu opinión en los comentarios.